Vamos a tomar este tiempo, mis hermanos, para poder estudiar brevemente el tema que quiero compartirles. Ah, Me resulta de mucha importancia el poder hacerlo, ya que, como les decía, nos han enviado mensajes, nos han comentado, preguntándonos, ¿es cierto que la iglesia debe de practicar este tema de las primicias? ¿Qué son las primicias? En fin, todo lo relacionado en cuanto a ello, ya que, amados hermanos, hay una ola de iglesias que están celebrando esto y muchas de estas congregaciones lo están haciendo con un sentir no bíblico, mucho menos un sentir bueno. Muchos de ellos o muchas de estas iglesias lo están haciendo simplemente para enriquecerse, usando por supuesto la fe, usando por supuesto la cuestión y el engaño, amados santos de Dios, como lo vamos a estar viendo en unos instantes. Les he preparado algunas diapositivas para que de esta manera pueda ser un poco más visible. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué se celebra o por qué los pastores, las iglesias celebran las primicias, pero por qué no celebran ninguna otra fiesta judía? Nos hacemos esta pregunta, amados hermanos, y le hacemos esta pregunta a los pastores amigos que nos ven. ¿Por qué estamos tomando extractos de la palabra del Antiguo Testamento para celebrar supuestas festividades, pero no lo hacemos así con todas las fiestas judías? En muchas iglesias se está exigiendo, ¿no?, como un acto espiritual obligatorio, mi hermano. Ya no es algo ni siquiera que nazca del corazón del ser humano, se le está obligando a las personas a poder hacerlo. Pero la pregunta o las preguntas que nos hacemos es, ¿esto es bíblico? ¿El cristiano debe de celebrarlo? ¿Es algo realmente cristocéntrico cristiano? ¿Es una enseñanza dejada por los apóstoles para la iglesia neotestamentaria? La pregunta clave que vamos a desarrollar en esta noche rápidamente es, si vamos a celebrar primicias, ¿por qué no celebramos también la Pascua judía? ¿Por qué no celebramos también el Pentecostés judío? ¿Por qué no celebramos también la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué no se celebra también, por ejemplo, la fiesta de la expiación? En fin, todas las festividades que el pueblo judío, el pueblo de Israel celebraba como estatuto perpetuo. Y es allí donde nosotros, amados santos de Dios, tenemos una de las claves. En el Antiguo Testamento estas festividades se hicieron como estatuto perpetuo y muchas de estas festividades cesaron, aunque era estatuto perpetuo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora la iglesia ha buscado formas de poder lucrar con el evangelio, de poder sacar dinero de la forma en que se pudiera hacer, y han extraído festividades como esta de las primicias. ¿Qué eran las primicias en la Biblia, amados hermanos? Las primicias eran parte de la ley mosaica. Eran exclusivas, escúchame bien, para el pueblo de Israel. Eran productos agrícolas, no solamente dinero. Y eran entregadas, por supuesto, a los levitas, aquellos que estaban encargados de la alabanza y de la adoración, y no a los pastores, ya que en ese tiempo aún el ministerio o el oficio del pastor no estaba vigente. Por supuesto, eran los levitas los que estaban en la entrada y en esta parte del templo recibiendo las primicias. Cuando la iglesia de este tiempo se dio cuenta que las personas comenzaron a preguntar, oiga, pero si la Biblia dice que en las primicias se entregaban a productos agrícolas como frutas, verduras, etcétera, ¿por qué están pidiendo dinero? Ahora estamos viendo cómo muchas iglesias están poniendo mesas delante en lo que es el escenario o el altar, como ellos le llaman, llenándolo de fruta, etcétera, etcétera. Tú puedes ir a videos ahí en YouTube, a videos en TikTok, donde personas están llegando a dejar esta fruta, pero por supuesto, lo principal que están pidiendo es el dinero. ¿Qué no eran las primicias? Las primicias no eran una semilla financiera, como lo dice la iglesia apóstata de este tiempo.
Las primicias no es un pacto para activar la prosperidad. Muchos pastores están usando este tema de las primicias para decir que con tu primicia, el hecho de dar ese primer sueldo de tu semana, de tu mes, en el primer mes del año, estás activando esa semilla financiera, estás dando o activando, ¿no?, el pacto para que haya prosperidad en tu vida. O simplemente es una garantía, según ellos, de una bendición económica. Cuando tú traes tu primicia, dicen, tienes la seguridad de que va a haber bendición a lo largo de todo el año. Y por supuesto lo engañan como que es una prueba de fe, ¿no?, para el creyente a lo largo de todo el año. El Nuevo Testamento, ¿qué dice con respecto a esto, amados santos de Dios? En el Nuevo Testamento nunca se le ordena a la iglesia el traer las primicias. No vas a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento que se le ordene a la iglesia, como una ordenanza a la iglesia naciente, el traer primicias. Nunca Pablo enseñó primicias financieras, nunca se amenaza con maldición por no dar estas primicias financieras. En el Nuevo Testamento encontramos un silencio total, y aunque haya un silencio total, eso realmente dice mucho de la liturgia y de lo que enseñaba la iglesia con respecto a este tipo de festividades. Recordemos que en el primer concilio apostólico, después de los problemas que hubo con los judíos que querían hacer judaizar a la iglesia en aquel tiempo, donde Pedro es confrontado directamente por Pablo e incluso regañado por el apóstol Pablo, ya que los judíos querían empezar a decirle a la iglesia, a los gentiles, que se circuncidaran. En este primer concilio apostólico se deja claro que lo único que se queda del Antiguo Testamento no es ninguna festividad, sino solamente el no comer sangre y no comer de ahogado. Es lo único que queda del Antiguo Testamento para la iglesia neotestamentaria. Pero nunca, amados santos de Dios, festividades hechas y dispuestas para el pueblo judío como las primicias. La verdadera primicia, según el Nuevo Testamento, amado hermano, lo encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 15:20. Acompáñame, por favor, a leer 1 Corintios 15, versículo 20, el cual dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí está hablando, amados santos de Dios, por supuesto, del hecho de la seguridad, ¿no? De cómo los que seremos también resucitados en aquellos días, ¿no? Garantiza, amado hermano y hermana, con la ascensión de Cristo, que nosotros también resucitaremos con Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa no es, amado hermano, en la palabra de Dios, esta festividad de las primicias? En Santiago capítulo 1, versículo 18, encontramos también un ejemplo con respecto a esto en el Nuevo Testamento, diciendo que nosotros como iglesia somos primicias. Por supuesto, con la seguridad de la salvación que tenemos, de esta salvación que comenzó en la obra de Cristo Jesús en el madero. Pero por supuesto que las primicias no es dinero en el Nuevo Testamento, no son sobres llenos de dinero en el Nuevo Testamento, no son campañas en el Nuevo Testamento. Por supuesto, está hablando de la seguridad que tenemos en esta primer cosecha para con nuestra salvación. Nosotros como iglesia somos primicias. La iglesia primitiva no llegaba con festividades como estas a repartir dinero, ¿no? De lo que se ganó en esta primera semana o en este primer mes para la iglesia, o en el peor de los casos para el mismo pastor, porque es increíble, amado hermano, que de una manera hasta risoria, después de que esto sucede en la iglesia, es común ver cómo el pastor renueva parque vehicular, está estrenando, no sé, nuevo equipo en cuanto a su persona, celular, laptop, traje Roberts, etcétera, etcétera.
Amado hermano, cuando la iglesia tiene tanta necesidad, y la iglesia primitiva lo sabía, la iglesia primitiva compartía voluntariamente, ayudaba a los pobres, sostenía a los obreros. Esto es lo que la iglesia sabía en cuanto al dar, y no hablando en ningún aspecto de las primicias en una vez al año, sino durante todo el año, amados santos de Dios. El creyente sabía que en esta iglesia sana, por supuesto, en esta iglesia naciente que venía del contexto de la enseñanza de los apóstoles, sabía la necesidad que se tiene del financiamiento. Porque somos nosotros como creyentes los que con nuestras ofrendas, ya ni siquiera hablemos del diezmo que quedó una vez más en el Antiguo Testamento, sino del dar, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, de corazón. Con nuestras ofrendas voluntarias se sostenían la obra y el ministerio, el sostener pastores, el ayudar a los pobres, el ministerio de las calles. Compartían voluntariamente. Dice que ellos vendían de lo suyo propio para poder ayudarse. Y dice Pablo que primeramente a los hermanos en la fe. Nunca se inició el año con un evento de primicias. Puedes leerlo, ¿no? En Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4, estas verdades. Entonces, ¿de dónde sale todo esto, amados hermanos? La práctica moderna de las primicias no viene de los apóstoles, no viene de la reforma, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene todo esto entonces? Las primicias como hoy se enseñan realmente nacen en el neopentecostalismo. El evangelio de la prosperidad muy objetivamente, no la teología de siembra y con eso vas a cosechar, no la idea financiera siempre que ha manejado Occidente. Así como sea tan grande tu ofrenda o tu primicia, va a ser también la bendición que ha de venir. Y esto sucedió apenas en el siglo XX, no en el siglo I, ni a lo largo de toda la historicidad de la iglesia cristiana. El problema principal no es solo doctrinal, mi hermano. El problema no es que las personas no sepan acerca de la doctrina, tristemente. El problema es más un problema pastoral, porque se usa el miedo espiritual para producir dinero. Estas iglesias, amados santos de Dios, son las mismas iglesias que ponen en alta estima, por ejemplo, los pactos. Ponen en alta estima el que la iglesia se convierta ya en una cafetería o en un restaurante. Son iglesias que nosotros conocemos bien, que desde que llegas, amado hermano, ya te están sacando el dinero, ¿no? Te están entregando el sobrecito, te están entregando el costalito, etcétera, etcétera. Sales de la iglesia y que hacen también gastar el dinero. Saben que vas a comer con la familia y te empiezan a vender lo que es el talento, etcétera, etcétera. Pero ya no de una manera sana, en la cual se puedan recoger fondos, amado hermano, para el crecimiento de la misma congregación o para las necesidades que la iglesia se tiene, sino realmente para que haya un enriquecimiento ilícito del mismo cuerpo pastoral. Qué triste, amados santos de Dios. Y aún más triste que la iglesia no se dé cuenta de este tipo de cosas. Ellos utilizan frases manipuladoras como: si no das primicias, en el año te va a ir mal. Tu bendición depende de cuánto vas a dar. Dios mira primero lo que entregas. Imagínate nada más. El que no da, se estanca. Eso no es evangelio, mi hermano. Ese es el chantaje espiritual que están utilizando cientos, miles de iglesias a lo largo y ancho de nuestro México y el mundo. Qué tristeza, amados santos de Dios. ¿Qué produce esto en el creyente? En el creyente, por supuesto, va a producir culpa, va a producir temor, va a producir comparación con los demás hermanos. No es que el hermano Jiménez dio más que la familia de los hermanos Pérez. Por eso el pastor tiene más cerca a la familia Jiménez, que es el que dio más, y siempre va a tener de lejos a los hermanos que dan menos. Esta es la realidad que pasaba en la iglesia de Corinto, cuando todos se reunían para la cena del Señor y cada quien se adelantaba a comer su comida. Hoy en día dentro de la iglesia se han vuelto a surgir facciones, grupitos dentro de la iglesia. Escuchábamos testimonios de personas de aquí, de mismas congregaciones cercanas a nosotros, donde dicen: no, es que la familia tal puso el techo de la iglesia. Ellos tienen el derecho de ir a donde venden la comida en la iglesia y decir: quiero 3, 4 tacos, pero no me cobren porque yo soy la familia Jiménez. ¿Y qué seas la familia Jiménez? Ah, tú no sabes, yo puse el techo de la iglesia.
Y el pastor les da prerrogativas a estas familias o a estas personas que dan más y siembran más que a las demás familias que quizás por cuestiones laborales o de oportunidades, ¿no? En cuanto a estudios, etcétera, etcétera, no pueden tener las mismas oportunidades financieras. Dios no negocia, mi hermano. Dios no negocia. Dios no vende bendiciones, Dios no fija tarifas espirituales, Dios no prospera por transacciones, Dios no amenaza a sus hijos. Romanos 8:32, ¿qué nos dice? Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué precioso es la promesa bíblica, la promesa real, amados santos de Dios. Ahora, entonces el creyente no debe de dar. Entonces el creyente, al no creer o al no practicar ese tipo de cosas, ¿se debe de abstener del dar? No, el creyente sí debe de dar, pero de una forma bíblica. La Biblia sí enseña sobre el dar. Enseña que debe de ser voluntariamente, enseña que debe de ser con alegría, enseña que debe ser sin presión y sin promesas mágicas. Trae al altar las llaves de tu casa como primicias. Trae al altar las llaves de tu coche como primicias, ¿no? Son cosas, amados santos de Dios, que la misma familia, date cuenta, pastoral o las personas que están alrededor de ellos, viven de una manera muy bien acomodada. Decía un predicador muy famoso, ¿no? El pastor Paul Washer: si en tu iglesia el único que está prosperando es tu pastor y no la iglesia, tenemos un problema grave. Y esto es lo que está pasando en muchas de estas congregaciones. Se está sangrando a la iglesia, se está despelucando, como decimos en México, a la iglesia, usando este tipo de festividades, de ceremonias, ponle el nombre que tú quieras, para engañar al creyente, para que se despoje de lo que ellos fielmente trabajan, amados santos de Dios, con promesas falsas. Ahora, Dios es tan grande, mi hermano, que por supuesto que Él nos bendice y bendice la fe genuina. Pero realmente, amados santos de Dios, muchos de los creyentes no ven una respuesta financiera porque no es la respuesta que Dios nos prometió en su palabra. Dios no prometió que todos nos íbamos a hacer ricos, y mucho menos que había atajos para poder recibir bendición hasta que sobreabunde, sino a través de labrar con nuestras propias manos. Hay que hacerle una pregunta honesta a estos pastores, ¿no? Si esto no es bíblico, ¿por qué? O si esto más bien es bíblico, ¿por qué no lo predicó Jesús? ¿Por qué no lo enseñó Pablo? ¿Por qué no lo practicó la iglesia? Hermano, es que ya estaba en el Antiguo Testamento. Una vez más, amados santos de Dios, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Todas estas festividades fueron para el pueblo judío, mas no así para la iglesia neotestamentaria. Es por eso que a partir del Nuevo Testamento no volvemos a encontrar, amados santos de Dios, el mandato de poder celebrar este tipo de festividades, porque como iglesia ya no estamos bajo esta ley. A esto se refiere el hecho de ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, tenemos que hacer una advertencia necesaria, mis hermanos. Usar textos del Antiguo Testamento fuera de contexto para enriquecer a líderes es una forma moderna de abuso espiritual. Y Dios no guarda silencio ante eso. Eso sí lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. El centro del evangelio, amado hermano, no es prosperidad. Tenemos que entender ya esto, amado hermano. El centro del evangelio no es prosperidad. Iglesias como Pare de Sufrir o iglesias autoproclamadas cristianas como el Rey Jesús, Casa de Dios del pastor Cash Luna, etcétera, etcétera, han centrado su evangelio en el dinero solamente. Al grado de que estos líderes dicen: a la iglesia se trae dos cosas, ¿no? La Biblia y la chequera o la billetera.
¿Cómo hemos reducido el evangelio, amados santos de Dios, solamente a la prosperidad, al dinero o en este caso a las primicias? El centro del evangelio es Cristo, mi hermano, y Cristo crucificado y resucitado. Lo que hemos venido aprendiendo en nuestros temas de Romanos, los cuales también te invitamos a que puedas verlo todos los jueves con nosotros. Hemos estado viendo el tema de la justificación y este jueves vimos algo precioso con respecto a que Cristo es la vida que necesita el creyente, mi hermano. Ese es el centro de la iglesia. Si la iglesia se mueve en cualquier otra cosa, en eventos para recaudar fondos, en festividades para recaudar fondos, en salir a las calles a repartir volantes para que llegue más gente a la iglesia y por ende haya más economía, etcétera, etcétera. Pero si el centro de la iglesia no es Cristo, mi hermano, esta iglesia no es una iglesia sana ni una iglesia verdadera. El centro de la iglesia no es el dinero, mi hermano. El centro de la iglesia es Cristo mismo. Esto nunca lo vas a escuchar delante de los púlpitos de los pastores modernos. No todo lo espiritual, mi hermano, es bíblico. No todo lo tradicional es apostólico. Y no todo lo que promete bendición viene de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 5:21 que debemos examinarlo todo. Todo lo que tus pastores prediquen desde el púlpito debe de ser examinado bajo la lupa de la palabra de Dios. Pastores que nos ven, no es necesario manipular la escritura. No es necesario forzar textos bíblicos, mi hermano, o la iglesia que practique este tipo de festividades para que puedan recaudar y para poder pedir dinero a la congregación. Si desean hacer una festividad, por supuesto se puede hacer, ¿no? Pero háganlo con honestidad. He visto muchas congregaciones que celebran aniversarios, no sé, bodas, etcétera, etcétera. Pero todo esto de una forma honesta, mi hermano. Nunca va a ser una herramienta de presión para que la iglesia suelte dinero, mi hermano. Es la palabra de Dios la que nos enseña que sí, la iglesia tiene ese deber de parte de Dios a través de su palabra, de poder aportar. Dice el apóstol Pablo, conforme hayamos prosperado. Él no te va a pedir más. ¿Cómo puede ser posible que estos líderes vengan y te digan, todo lo que ganaste en tu semana, todo lo que ganaste en tu mes, no les importa dejar a familias sin sustento, no les importa dejar a familias sin alimento, etcétera, etcétera? Y si llega a faltar por traer tu primicia, ¿qué crees que te dicen? Es que no tuviste fe, es que no te preparaste, es que no creíste, mi hermano. Es que realmente están usando la manipulación. ¿Cómo puede ser posible que no se tienten el corazón estas personas para poder obtener el dinero de esta manera? Cuando nosotros entendemos lo mucho como líderes que trabajan, se los digo personalmente, mi padre, yo, toda la vida hemos sabido el valor del trabajo. Y no solamente el valor del trabajo fuera de la iglesia en lo secular, porque nosotros somos de oficio yeseros. Yo he pasado por más oficios, he sido taxista, mecánico, etcétera, etcétera. Hoy, a partir de este año, he dedicado más tiempo para poder vivir por fe, para poder preparar sesiones como esta a través de internet, para poder abrir los ojos a la iglesia. Pero nosotros sabemos el valor del trabajo. Sabemos lo mucho que se esfuerza, sabemos lo que es levantarnos a las 4 de la mañana, regresar a las 9, 10 de la noche, cansados, sudados, con hambre para poder ganar 200 pesos, 300 pesos al día, para poderle darle sustento a nuestra familia. Y porque sabemos lo que es el valor del trabajo, mi hermano, cuando los hermanos llegan a dar una ofrenda para el sustento de la iglesia, para las cosas que se necesitan, por supuesto que lo hacemos con temblor, mi hermano. Y oramos a Dios y le pedimos que nos dé sabiduría para saber invertir siempre de la mejor manera para que su palabra siga siendo llevada a quien lo necesita. Con temor y temblor, mi hermano, porque sabemos lo mucho que la iglesia se esfuerza por ganar ese dinero. Qué triste que pastores, mi hermano, no se tienten el corazón para robarle a la iglesia y para engañarles, diciéndoles que de esta manera van a prosperar, cuando los únicos que están prosperando son ellos. Mira cómo viven. Amado hermano, tenemos la obligación de poder ayudar los ministerios.
Por ejemplo, este ministerio se sostiene gracias a su buen corazón. Tenemos que invertir en cámaras de video, tenemos que invertir en equipo de cómputo, tenemos que invertir en internet, tenemos que invertir en un local, tenemos que invertir en electricidad, tenemos que invertir en nuestra congregación, en conferencias, en aparatos electrónicos para poder llevar la palabra de Dios. Tenemos que invertir en alimentos, en sustento de los siervos de Dios, etcétera, etcétera. Y todo esto, mi hermano, debe nacer del corazón agradecido de todo creyente. Pero yo no tengo por qué manipular a ninguna persona. Son mis frutos como liderazgo lo que mueve el corazón del creyente para poder ayudar ministerios como estos. Pero tristemente, las personas son engañadas en iglesias como estas mentirosas, son dañadas en su corazón. Salen de estas iglesias huyendo de estos ladrones y cuando llegan a iglesias sanas están tan lastimados que ya no quieren apoyar el ministerio y la obra de hombres que honestamente están predicando la palabra de Dios. Para cerrar y tomar un tiempo breve para poder orar, amados hermanos, es el hecho de invitarles a abrir su corazón, a no dejarse manipular por este tipo de ladrones, sino de pedirle a Dios dirección siempre. Como su palabra lo ha dicho, demos con amor, demos con alegría, demos sin esperar nada a cambio. Conforme hayamos prosperado, por supuesto, constantemente, porque el apóstol Pablo decía, cada primer día de la semana, porque el sustento como congregación se utiliza todos los días, mis hermanos, pero siempre de una manera honesta, y que brote desde el corazón agradecido de todo creyente y no de la manipulación de hombres que lo único que les interesa es enriquecerse a sí mismos. Espero dejarte una reflexión profunda en tu corazón para que abramos los ojos, amados santos de Dios, de lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias y de esta manera, amado hermano y hermana, podamos dirigir nuestras fuerzas, nuestro amor, nuestras finanzas a ministerios que verdaderamente estén dando frutos de el predicar la verdad, la sana doctrina, para poder llevar a los pies de Cristo a aquellas personas que lo necesitan. La iglesia no necesita más pantallas gigantes, no necesita más luces y humo en los escenarios. La iglesia ya no necesita más artistas cristianos a los cuales se les aplauda y se les haga ricos con las entradas. La iglesia no necesita más apóstoles de la prosperidad que entren en su Rolls Royce vestidos con traje Roberts, corbatas Pierre Cardin, imponiendo manos a diestra y siniestra. La iglesia necesita volver al evangelio, porque es a través de la palabra, como dice el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios.